Continuamos con parte de esta historia que ustedes están conociendo en relación a los diálogos para la paz en Colombia. Sí, nosotros somos hijos de una generación que ha sido arrasada por la guerra y que la única opción que nos han dejado si queremos estar en la actividad política es la guerra, ¿sí? No nos han dejado otra opción. La FARC, primero le asesinaron prácticamente su cerebro, su liderazgo popular, y en segundo lugar, ese mundo campesino desconfió profundamente del Estado y de cualquier posibilidad de acuerdos. Alimentadas por nuevos reclutamientos, las FARC empezaron a atacar y a ocupar grandes poblaciones y a capturar centenares de soldados y policías en combate, como en la toma del pueblo de Nitú. El círculo está cerrado. No, han habido errores, yo pienso que han habido masacres, ¿sí? Que lo son, que no se pueden llamar de otra forma, que hemos cometido. Es que una guerra no se degrada de un solo lado, una guerra se degrada cuando todos los actores pierden la normatividad de eso y comienzan a hacer actos que no son justificables desde ningún punto de vista. Nosotros como organización armada reconocemos que han habido errores, es imposible negarlo, ¿sí? Pero no es una política de los movimientos insurgentes, y el secuestro es una práctica que tiene que repensarse, ¿sí? ¿Qué país se puede construir a partir de esas prácticas, no? El trato dispensado a los rehenes atados en medio de la selva dice mucho de esta degradación, de la pérdida de humanidad de los revolucionarios. El poder de las FARC sorprende. Aquí se grabaron ellos mismos en la cárcel de La Picota. Son numerosos, organizados y disciplinados. El acuerdo humanitario se hizo por ellos, aunque estas imágenes no animaron al gobierno a querer intercambiarlos. Y los soldados y policías cayeron en el olvido. Se necesita libertad, tanto para ustedes como para los guerrilleros de las FARC que están en las cárceles. Hay 12 comandantes que ya han salido de allá, por diferentes circunstancias. Aquí está con ustedes Hugo, el último que salió de La Picota. Gracias a la corrupción de los que gobiernan a Colombia y de parte de la misma fuerza pública. Con más de 50 frentes de guerra, las FARC están presentes en más de la mitad del territorio de Colombia, con más aspecto de ejército que de guerrilla. Según los expertos militares, fue la época en que la balanza militar se inclinó decididamente hacia la guerrilla, y muchos advirtieron que en ese momento la guerrilla podía cumplir su sueño de tomar el poder por la vía armada. A petición de los expertos, el gobierno aceptó desmilitarizar una región del tamaño de Suiza, el Caguán, para que acogiera las negociaciones de paz. Era un territorio liberado donde recibían visitas de todo el mundo, como esta delegación neoyorquina con el presidente de Wall Street, Richard Grasso. Se reunieron con Alfonso Cano, entonces el número 2 de las FARC, y Raúl Reyes, jefe de las finanzas, y mantuvieron una conversación animada sobre la economía de mercado. En cuanto a los rehenes, las negociaciones permanecían estancadas desde hacía 2 años, cuando Botero, el periodista, volvió solo a encontrarse con el coronel Mendieta con una cámara pequeña. Las cartas llegan con ese olor a humedad. Huelen a humedad, a selva. Carta de febrero 15 de 2001. Luego de 3 años de secuestro, ¿no? Diría que gracias a este cautiverio y ataque, los Estados Unidos dieron su apoyo económico en el famoso Plan Colombia. Entonces, el gobierno se ganó esa lotería de más de 3 billones de pesos. Por ahora, hay es que ejecutar esa ayuda sacando el mayor provecho, quienes participan de la guerra, es decir,
los políticos, su gente, su clase, incluido obviamente la institucionalidad militar y policial, incrementar los problemas para que haya más ayuda. Todo eso pienso que a costillas de quienes seguimos soportando el encierro. Febrero de 2001, la dirección de las FARC recibe a otro ilustre invitado, el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana. Fue recibido por Manuel Marulanda, jefe histórico que sobrevivió a 10 presidentes, Jorge Briceño, el comandante de los rehenes, y Alfonso Cano, el ideólogo. Los dos jefes, Pastrana y Marulanda, firmaron un calendario de negociaciones sobre diversos puntos, entre los que finalmente se encontraba un acuerdo humanitario para el canje de rehenes por presos tras 3 años de discusiones. La FARC en esa negociación creen que simplemente van a acumular poder político para fortalecerse aún más y ganar la guerra. Por eso no es un proceso de paz de cara a la paz, sino es un proceso de paz que ambas partes usan para su propio fortalecimiento militar. Lo hace Pastrana con el ejército de Colombia, lo fortalece con la ayuda norteamericana en masa, y lo hace la FARC con dinero de la cocaína y fortalece su propio ejército. Pero quedan centenares de prisioneros de guerra y traza la línea de un canje de prisioneros. Rápidamente tuvo lugar un primer intercambio de los más débiles. Un avión despegó hacia Bogotá con 35 soldados cautivos y a 5 kilómetros de allí aterrizó otro en el Caguán con apenas una quincena de guerrilleros excarcelados. La operación fue bautizada como Pequeño Intercambio. Se los entregaron a Marulanda. Después de eso, las FARC tenían todavía 300 y pico más, entonces los liberaron unilateralmente. Una liberación unilateral de 350 rehenes que las FARC celebraron con la población local, delegados de 14 países, la Cruz Roja y la ONU. Entrega de prisioneros de guerra unilateral, un gran gesto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La representante de las familias, Marleni, fue a recibir a los rehenes. Su sobrino volvió a encontrarse con su familia. Mi familiar fue liberado en junio del 2001 con el acuerdo humanitario firmado entre el presidente Pastrana y la guerrilla de las FARC. Desafortunadamente las FARC no quisieron liberar a los oficiales, suboficiales del ejército y de la policía que estaban en cautiverio, los dejaron, son los que hoy están cumpliendo 9, 10 y 11 años de secuestro. Las FARC contaban con el peso de ese grupo de oficiales rehenes, como el coronel Mendieta, para presionar al gobierno y recuperar a todos sus presos, pero después cambiaron de táctica. Empezaron a secuestrar a personalidades de la vida política. El primero, Óscar Tulio Lizcano, diputado conservador, capturado en un pueblo y mantenido aislado desde entonces. La primera prueba de que seguía con vida llegó poco después del famoso 11 de septiembre. Señor presidente de los colombianos, la guerrilla colombiana se le ha otorgado el estatus político, no permitir que lo ocurrido el 11 de septiembre en Estados Unidos sea un torpedo para el proceso de paz colombiano. Para hacer presión sobre el acuerdo humanitario, las FARC fueron añadiendo un abanico de personalidades políticas a los oficiales cautivos: el senador Luis Eladio Pérez, el gobernador Alan Jara, Gloria Polanco, capturada por error en lugar de su marido senador, y la diputada Consuelo González. Alfonso Cano me dijo, ellos hacen parte de la confrontación, porque ellos aprueban leyes para la guerra, y aprueban presupuesto para la guerra, y son de alguna manera cómplices, digamos, de quienes van armados. De pronto, un golpe de efecto. Las FARC desviaron un avión que un piloto curtido consiguió posar sobre una pequeña carretera. De él se llevaron al senador Hechen. Eso ya era demasiado. El presidente Pastrana llegó de nuevo a la zona del Caguán, pero esa vez fue para romper las negociaciones y volver a poner la región bajo el control del Estado. Al dirigirse hacia la capital regional, rehusó embarcar a una candidata presidencial en campaña, Ingrid Betancourt, que había ido con su ayudante, Clara Rojas, a apoyar al alcalde del lugar, miembro de su joven partido.
Bueno, la única solución es irnos por carretera, asumiendo obviamente pues que estamos en una situación muy complicada y sabiendo de que había cupo en los helicópteros, pero que subieron a los extranjeros y a un representante del pueblo colombiano le cerraron las puertas. Aunque las FARC preparaban su retirada, el equipo de Ingrid fue detenido en ese control de la guerrilla. Se llevaron por casualidad a la única rehén que haría que se hablase de las FARC gracias a una campaña internacional, la franco-colombiana Ingrid Betancourt y a su colega Clara Rojas. Dos meses después, un comando de las FARC, disfrazado de militares, entra en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca gritando que había una amenaza de bomba y mete en un autobús a 12 diputados supuestamente para protegerlos. Al final del mandato presidencial de Pastrana ya no se contaban los ataques por parte de unos ni de otros y no había contactos para intercambiar a los centenares de presos y a la cincuentena de rehenes. La traición que la sociedad colombiana experimenta de un proceso de paz al cual le puso toda la esperanza, que en 4 años no lleva obviamente a la paz, porque ninguno de los que estaban hablando allí la quería realmente, ni el gobierno ni las FARC. Produce un efecto político que la FARC no previó, que es el ascenso de la extrema derecha, muy ligada al narcotráfico, al poder. Es lo que nosotros llamamos el uribismo. El uribismo proviene de Álvaro Uribe, enemigo declarado de las FARC, que pronto se convertiría en presidente. Un hombre que empezó su carrera política en los años 80 en su región natal, Antioquia, cuya capital es Medellín, la ciudad del cártel. Volvamos al ascenso de Álvaro Uribe. Por sus investigaciones sobre el pasado de Uribe, el periodista Nacho Gómez ha recibido premios internacionales de investigación e innumerables amenazas de muerte. Por hacer la investigación que mostraba la existencia de un helicóptero del presidente Uribe en el laboratorio Tranquilandia. Entonces, pues, desde ahí vienen las amenazas. Y el hoy presidente de la República era en 1984 el dueño de un helicóptero que fue encontrado en el laboratorio de cocaína más grande jamás descubierto en la historia del narcotráfico. Mientras el presidente Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, Pablo Escobar desarrollaba con la población de Medellín un programa cívico-social que se llamaba Medellín sin tugurios, que en esos mismos barrios tenía campañas sociales la alcaldía, o sea que se mezclaban las acciones de la alcaldía y las donaciones de Pablo Escobar. Unas relaciones denunciadas por los servicios de información norteamericanos. Este es un documento confidencial de 1991 ya desclasificado y titulado Perfiles de narcotraficantes colombianos. En él se lee: Álvaro Uribe, senador, colabora con el cártel de Medellín al más alto nivel gubernamental y es amigo íntimo de Pablo Escobar, que ha financiado su campaña electoral. Y aún más grave, en la época de las matanzas de sindicalistas en Los Platanales, Álvaro Uribe, convertido en gobernador de Antioquia, legalizó unas sociedades de seguridad privada llamadas Convivir, que se aliarían con los grupos paramilitares. Ejemplo: un tribunal de justicia norteamericano inculpó a la multinacional platanera Chiquita Brands por haber pagado a un grupo terrorista más de 1 millón de euros entre 1990 y 2004. Un tal Carlos Castaño había solicitado que el intermediario fuera una Convivir. Al servicio de ellos asesinaron sindicalistas, al servicio de ellos asesinaron a por lo menos 134 miembros de una comunidad afrocolombiana. En el caso de Chiquita hay plena prueba de que ello fue así. Es el caso más documentado que hay sobre la relación entre multinacionales y paramilitares. 1.500 sindicalistas fueron asesinados en la región de Urabá por estos grupos paramilitares que Castaño federaría. Se les atribuyen miles de muertes, matanzas de civiles y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de campesinos. Unos meses antes de la elección de Álvaro Uribe, Castaño les anuncia sus intenciones. Si la guerrilla sigue burlándose del país,
y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Tracémonos una meta. Vamos a guerrear al año entrante. Vamos a copar territorio a nivel nacional. Vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año, señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia.